Me gusta estos sillones. Hola amigos de Canal 2 Gigacom. Huella de Identidad nuevamente con ustedes en su pantalla. Gracias por estar ahí. Siempre en el camino de buscar las huellas marcadas por hombres y prohombres de nuestra comunidad que han dejado su mensaje en su trabajo y que se han destacado en distintas facetas de la vida sanjavierina. Es por esto que hoy queremos recordar a un profesional que vino a San Javier y se quedó. Por eso hemos querido rendir un homenaje en este recuerdo al doctor Virginio Bielsa padre. Y es para esto que hemos invitado a uno de sus hijos, Lucas, el doctor Lucas, para charlar sobre él, sobre el doctor, lo que él conozca de su vida. Creo que una riqueza como persona, como padre, como profesional. Sobre esto vamos a charlar. ¿Cómo te va, Lucas? Muchas gracias por venir y prestarte a esta charla que creo que es rendir un homenaje a quien no pasó por las manos del doctor Virginio Bielsa. Es por eso que queremos, con esto, con palabras, rendir y testimoniar de su vida. Te agradezco la invitación, en parte mía y parte de mi familia. La población de San Javier conoce y zonas aledañas el trabajo que desarrolló él durante muchísimo tiempo, así que a tu disposición. Sí, vamos a empezar de sus comienzos, de lo que vos te recuerdes, dónde estudió, dónde nació, porque esas partes las desconocemos, quienes fuimos sus pacientes, bueno, y el que no fue paciente tampoco, muchos por ahí no lo conocen, y entonces mejor hacerlo conocer para ver su vida, cómo fue antes de llegar a San Javier. Sí, mira, mi padre nació en la provincia de Santa Fe, en una zona aledaña a Rafaela, y es hijo de inmigrantes, inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, la abuela era italiana, y fue criado en un hogar católico. Nació en 1923. Era una persona muy querida por su familia, era uno de los últimos hijos, una familia grande. ¿Cuántos integrantes eran? Sí, eran 7 hermanos, 7, ¿no? De los cuales eran 5 varones y 2 mujeres, una fallecida y por eso se llamaba Virginia, la que falleció, y le ponen el nombre de Virginio a mi padre. De ahí viene toda la anécdota de su nombre. Y desarrolló toda su infancia en las zonas de Rafaela, hasta que llegó a la universidad, que ahí sí fue a Rosario, al Hospital Centenario de Rosario, donde desarrolló toda su actividad de alumno, y en esa época había practicanato menor, practicanato mayor y médico interno. Era como lo que sería ahora 5º, 6º año de medicina y, entre comillas, una residencia. Era considerado uno de los mejores alumnos de la universidad en Rosario y fue propuesto para la beca Mirici. La beca Mirici era uno de los mejores cirujanos del país y uno de los mejores del mundo, era cordobés, y el que desarrolló todas las técnicas de colecistectomía, o sea, las operaciones de vesícula en el país. El problema es que mi padre no pertenecía al partido político de ese momento, en lo cual el jefe de servicio de cirugía lo quería obligar a afiliarse y él dijo que no. Entonces ahí empieza todo un trayecto totalmente diferente a él, por la cual no pudo acceder tampoco a la beca Mirici. Y la anécdota de esa época es que mi madre lleva a mi abuela al Hospital Centenario porque estaba enferma y lo conoce a él en la capilla del Centenario. Ese fue el... Y mi padre al verla se enamoró de mi madre. Mi madre en esa época, viste, las mujeres de antes eran muy serias y muy... no eran dadas como en este momento. Sí. Y mi padre siempre fue lo que a mucha gente de San Javier conoció, era un tipo muy simpático, y la fue acercándose. Claro.
a través de la madre, porque él era médico interno en el momento que mi abuela estaba internada. Y fue el conocimiento que él tuvo de su futura esposa. En esos años se junta con un colega de Rosario y se van a una zona de Corrientes, Curuzucuatiá, y fundan una clínica que hasta el día de hoy sobrevive, con 40 profesionales, con una clínica muy, muy grande. Y él, por su enamoramiento con mi madre, deja Curuzucuatiá y se viene y se casa con mi madre. La vida personal de él termina en San Javier por el amor a su madre, a mi madre. Sí, claro. Bueno, ahí es cuando él divide las acciones de la clínica de Curuzucuatiá y se viene a San Javier con la mitad de los elementos que había en esa clínica, con la idea de colocar un sanatorio. Claro. El sanatorio tiene un nombre muy significativo, fue el Sanatorio San Cayetano. El San Cayetano es, todos lo deben conocer, es el santo del trabajo. Bueno, en ese momento, en el momento que se está viste que antes de casarse tenían el compromiso. Sí, sí, eran otra forma. Sí, claro. Cambió todo. Y bueno, tuvieron la mala suerte que mi abuela fallece justo cuando estaban en el compromiso. Y bueno, él después, en 2 o 3 meses después, se casa con mi madre y bueno, empieza su trabajo, su labor de médico. ¿Estamos hablando en qué año fue? Y más o menos 50 y chirolas. Virginio nació en el 55, o sea que estamos hablando de 52, sí, más o menos. La fecha exacta, te imaginas que soy el más chico, no los tengo muy presentes. Pero más o menos. Más o menos eso. Y bueno, él con su idea en la parte profesional de crear un sanatorio, crea el Sanatorio San Cayetano, donde hay personas conocidas que hasta el día de hoy hay uno de los sobrevivientes, Bazán. Carlos Bazán. Era enfermero, claro. Claro, era uno de los sobrevivientes de la época de la clínica. Y Nené Goñac. Ajá. Eran las dos personas que prácticamente empezaron con la clínica. Bueno, mi padre, al haber desarrollado practicanato menor, practicanato mayor y médico interno, desarrollaban todo tipo de actividades. Era pediatra, era ginecostetra, era cirujano y era clínico. Psicólogo y todo, consejero. Y era psicólogo también. Sí, quienes lo conocimos sí. Podemos atestiguarlo, sí. Él desarrolla su actividad médica prácticamente en San Javier durante toda su vida. Que otro de los problemas que tuvo es que él era médico de policía. Sí. Y por cambios en la política, mi padre lo jubilan tempranamente en la policía y lo jubilan, no lo pueden jubilar en el hospital porque en esa época existía la incompatibilidad horaria, siendo que él desarrollaba actividad hospitalaria, porque el médico de policía en ese momento no era médico de policía, era médico. Era médico, sí. Entonces atendía la parte policial y como era un herido, un acuchillado, lo que sea, él tenía que actuar en el momento que llegaba. Entonces hacía doble función, que nunca fue reconocido en el hospital y nunca lo rentaron en el hospital, por la cual tuvo que dejar el hospital. En ese trasfondo político de cuando se recibió y en el trasfondo político de cuando él estaba de médico de policía, viene un colega que todos lo conocen, no lo voy a nombrar en este momento, y lo jubilan a él y lo ponen al otro. Y lo dejan con una jerarquía de médico muy, muy bajo. Pero con su forma de ser, era una persona que con la humildad que él tenía, no tenía aspiraciones de ser
un Sí, jefe de ni nada. nada. Él trabajaba para sus pacientes. El mayor premio fue el reconocimiento de la gente, que quizá otro no lo tiene. Claro, hubo momentos muy especiales en él, que es una, la fundación de su clínica, que existen fotografías en este momento de la fundación de la clínica, donde está todo su equipo, que ya nombré los dos principales que hoy sobreviven a ese momento, y donde hay muchas anécdotas de la clínica, donde mi madre hacía toda la parte, digamos, de hotelería y mi padre, por supuesto, la parte del trabajo de médico. Y en ese momento era médico de guardia, médico de planta, médico de lo que Sí, sí, todo hacían de completito. todo. Bueno, eso llevó a que en determinado momento él llegue a lo que hoy se llama la enfermedad de burnout, que es el agotamiento psicofísico debido al momento en que se vivió de la medicina, donde había una entrega total. Y da la casualidad que coincide con la misma edad que Favarolo. Favarolo se va al pueblo, hace su desarrollo de médico rural, que es lo mismo que hacía mi padre, con la misma edad que mi padre, y hay una comparación entre Favarolo y mi padre, a pesar de que Favarolo ha sido una eminencia en cardiocirugía, donde la ética era lo más importante. Entonces, otra de los marcos que tenía él como profesional era el respeto hacia el paciente y la ética profesional. A él no le interesaba lo que eran las obras sociales, lo que le interesaba era el paciente, y justamente hay una comparación muy importante entre estos dos personajes, porque realmente ellos pensaban igual. No porque sea de PAMI, no porque sea de IAPOS, no porque sea de obra social, iba a ser atendido diferente al pobre, al indigente, al pobre que no tenía dinero. Debía ser la misma atención. Eso fue manejado toda su vida desde el punto de vista profesional, y además con los medios que ellos contaban hacían lo imposible para que el paciente sobreviviera. No había la tecnología de ahora, así que eran gente que trabajaba en medicina de guerra prácticamente. Exacto. Después, otra de las cosas es que él prácticamente, como trabajaba mañana, tarde y noche, era una persona que tenía sus horarios, sus rutinas, y tenía esa facilidad de permanentemente estar conversando con el paciente, cosa que hoy es bastante difícil por todas las referencias que hacen. Y si comparamos el periodo anterior, que era el médico de campaña, al médico actual, las obras sociales han destruido la relación médico-paciente, y lo que era fundamental en ese momento, donde había un cariño muy especial del paciente hacia el médico y del médico al paciente. El escuchar al paciente. Era lo más importante. Claro. Y la tecnología, en ese momento había algo de tecnología, pero lo más importante es poderlo hablar. Conocían los padres, conocían los hermanos, conocían los hijos, conocían los nietos, y había una columna médica donde vos decías: vos sos de apellido tanto, porque tu padre era... Ya lo conocí. Ya lo conocía. Ya tenía el diagnóstico. Y vos te acuchillaron y ahora tenés ese problema. Yo he conocido muchos de los pacientes de él donde me decía: vos dentro de 20 años vas a tener problemas de columna. Pero claro, ellos hacían clínica médica. El paciente lo miraban, lo revisaban, lo palpaban permanentemente, y era otro tipo de medicina. Bueno, eso sería un aspecto médico. Y después tenemos el aspecto religioso de él. El aspecto religioso, él fue un católico apostólico romano. Para él juntó las dos cosas él en su profesión. Claro. Digamos, todo lo que es la cristiandad, él lo mamó desde que era muy chiquitito. Y que eso lo guió toda su vida hasta los últimos momentos de su vida.
Él era, por supuesto, de sábado o domingo habitualmente a ir a su misa, y recuerdo patente que iba con su traje, Sí, con su señora esposa sí, sí, y sí. los hijos que íbamos pegados siempre Sí, al padre. de la mano. Bueno, pero Porque él contó por qué los tenía de la mano. Sí. había una razón muy importante, Sí, porque en ese momento, te voy a contar una anécdota de la misa, no sé si te acordarás de nuestro querido padre Lorenzón. sí, que no me acuerdo. Y el padre Lorenzón era de pocas pulgas, ¿viste? Y hablaba aproximadamente su sermón 1 hora. Sí, no andaba con corta. Entonces, como nosotros nos podríamos de que Y el claro, padre el Lorenzón hablaba, chico, entonces nos enganchaba y terminábamos dormidos. Entonces salía mi padre siempre con algo. Yo era el más chico y Bernardita era la otra más chica, en cada brazo, uno con la madre, otro con el padre, dormidos. Y bueno, toda esa trayectoria también a nivel de la la medicina hizo. iglesia y la parte del cristianismo, él la vio toda su vida y fue el que apoyó la iglesia de San Javier durante toda su vida, y tiene varias anécdotas ahí. Al principio, por supuesto, fuimos formados en esa religión, y los últimos años de su vida los dedicó a llevar la hostia al hogar de ancianos. Claro, sí. Bueno, aparte de que era una cosa muy, muy notable, el apoyo al Colegio San José, que hace poquito le hicieron un homenaje, donde pusieron una placa recordatoria ahí justo a la entrada del Colegio San José, porque también la ayuda a las religiosas que vinieron a San Javier era permanente. Y bueno, está la anécdota también del apoyo a la religión y a los colegios religiosos, que me acuerdo que la mitad del edificio del Colegio San José pertenecía a un tío mío, que Claro, era Sánchez Hermano. Sánchez. Y bueno, eso lo remataron y los compró el colegio. Pero era una casa que había que reformarla porque no servía para colegio. Y yo me acuerdo, uno de los que me acuerdo es Minuti, que no íbamos todas las tardes a la siesta, o a la tarde o a la noche, y derrumbábamos las paredes con mi padre. Mi padre agarraba el martillo y todo, así que... Sí, sí. Y toda la parte de la galería se destruyó, y donde está en este momento el gimnasio del colegio con todas las aulas nuevas. Veía todo el... Todo eso fue destruido, y bueno, la gran lucha junto con la madre Gabriela, que no sé si te acordarás, Sí, a la madre San Agustín. Sí, de todo me acuerdo. Y la que sobrevive, la hermana Antonia. Antonio, sí. Sí. Y bueno, todo ese apoyo al colegio con un grupo por supuesto, de padres, y que yo me acuerdo que venían las religiosas, nos ayudaban también las religiosas a cargar ladrillos. Y bueno, fue una época muy linda. Sí, fue otro tiempo. Fueron otros tiempos. Y bueno, mi padre estaba en eso también, en la parte de apoyo a la educación de los hijos, pero aparte el apoyo a la educación religiosa. Era religioso, sí. Y bueno, otra de las anécdotas, por supuesto, terminamos los tres en el Colegio San José, pero uno terminó en el Colegio San José de Esperanza. De Esperanza. Sí, pero que fue dentro de Virginia, pero siempre religioso. Bueno, después eso sería las anécdotas más grandes de la parte del apoyo al Colegio San José, el apoyo a la Iglesia Católica, y tenemos la parte familiar. En la parte familiar, como yo no sé si la gente podía llegar a ver la dimensión, mi padre no tenía mucho tiempo para la parte familiar. ¿Él influyó mucho para que ustedes sean médicos? Nunca... ¿O ustedes eligieron...? No, nunca influyó sobre nosotros a elegir la carrera. Nunca nos dijo, vos vas a ser médico. Nunca. Y bueno, da la casualidad que, bueno, 3 fueron médicos y una fue ecologista. Sí. Y realmente la influencia de la medicina fue porque cada uno encaminó la medicina en diferentes caminos. Porque tenés que tener en cuenta que, si bien mi padre hacía las 4 especialidades básicas, porque era médico generalista,
nosotros nos inclinábamos hacia una rama de la medicina, porque mi hermana era pediatra, Virginio se dirigió hacia la parte de diagnóstico por imágenes, y yo mi gran locura siempre fue cirugía. Entonces él influyó en, digamos, nosotros sabíamos perfectamente bien lo que fue la medicina a través de él. Si bien las cosas fueron cambiando, la medicina en sí, en la época de mi padre, no estaba tan violenta hacia los médicos, no se le daba tanta propaganda a los problemas médicos. Esto de las redes sociales y todo no existían, y los abogados comían de otra cosa, no comían del trabajo médico. Y eso influyó mucho en cómo desarrollaban ellos la medicina, porque a ellos no les interesaba la obra social, porque la mayoría de los pacientes no tenía obra social, y cuando la tuvieron tampoco, porque ya estaban formados así. Colegas que vos conocés acá en San Javier eran de la misma teoría, estaban 45 minutos dentro del consultorio y seguían hablando. Sí, sí, sí. Y bueno, eso, desde el punto de vista familiar, la que tenía el mando era mi madre, y mi padre, por supuesto, en los momentos más importantes de nuestras vidas siempre estuvo presente. Pero él si podemos decir algo de él, su gran amor siempre fue su profesión y sus enfermos. Y sobre todo, por la formación que él tenía, amaba a los pobres. Amaba mucho a los pobres. No lo dudemos. Y bueno, no sé si te recordarás que, perdona si querés. No, dale. De la parte familiar, bueno, aparte de los 3 médicos que fuimos en la familia, él siempre orientó nuestra vida hacia lo que él consideraba la ética y el respeto hacia la otra persona. Y, por supuesto, el desarrollo de una religión, de que él era una persona muy estricta en eso. Era muy estricto, era muy cuidadoso en todos sus actos, era muy obsesivo con respecto a los pacientes, quería siempre dar lo mejor de su vida, y así le fue también, porque él terminó, cuando lo jubilaron ya empezó con un periodo de depresión, y era por el agotamiento psicofísico que tenía. Cuando hubo 2 oportunidades que él estuvo en crisis, que fue cuando lo operaron la primera vez, el médico que le atendió en Santa Fe, el cirujano que le atendió en Santa Fe, le dijo: doctor, usted tiene que ir a descansar. Y él no. Él seguía trabajando porque amaba su medicina. Y hay 2 cosas muy importantes que recuerdo patente. Él dijo, ese cirujano que lo operó la primera vez, le dijo: usted no puede operar más. Entonces él agarró y dice: me cortaron las manos. Claro. Y después, cuando le hicieron la segunda cirugía, que eso fue en Rosario, el cirujano que lo operó le dice: usted no puede hacer más partos, ni puede hacer la parte de cirugía. Y bueno, ahí... Ya lo condenaron de prohibida. Lo condenaron. Sí. Eso por supuesto, él siguió, es lo que la fortaleza de él fue siempre la religión, por lo cual él seguía en contacto con su religión, lo que te comenté del hogar de ancianos, y sus últimos días siempre fueron a través de los ancianos, los que menos tenían, los que menos podían acceder. Los más indefensos. Los más indefensos. Los pobres y los ancianos, que justamente, y los chicos. Sí, en ese sentido siempre fue su idea. Ahora, en todos los actos de su vida fue igual. Él era un obsesivo en cuanto a que su familia funcionara bien, llegaran a una realización, y él siempre decía: yo no le dejo fortunas, le dejo su profesión. Sí, claro. Y era la mentalidad de esa época, donde mi abuelo y mi abuela, sobre todo mi abuela, influía sobre todos sus hijos. El hijo tenía que ser honrado, humilde, entonces eso lo fue formando durante toda su vida,
Y a nosotros nos dejó una imagen de eso. No porque sea pobre no lo vamos a respetar. Y él siempre dividía lo que era pobre de humilde. Sí, otra cosa. Él siempre dividía eso. Porque hay pobres que no se merecían muchas cosas. Y había ricos, por supuesto. Sí. Él trataba a los dos iguales. No le interesaba si tenía plata o si no tenía plata. A él ni le importaba. Y como anécdota, te voy agregando porque me voy acordando, me acuerdo de una paciente que había tenido sus 75 años, 80, y cuando él fallece, se acerca al cajón y cuando le están trasladando va pegado al cajón. Una peticita chiquita, y vos decís, fíjate vos, tanto amor hacia un médico, fue un fiel reflejo de lo que él fue en vida. Lo que fue. Y yo no sé si te acordarás, yo creo que acá es un punto por lo cual, una de las cosas por la cual vine a tu programa, él fue honrado en vida, pero hasta el día de hoy desapareció todo lo que honró a su vida, desapareció de San Javier porque ni el cartel tiene. Porque acordate del centro comunitario, sí. Virginio Bielsa, ni siquiera el cartel. Eso fue donado por los italianos para formar un centro comunitario como si fuese el SIC. En vez de mantenerlo como un centro comunitario, como un centro sanitario, como relacionado un centro, con la salud. Claro, y eso fue hecho en el Consejo Deliberante, y el proyecto de ponerle el nombre en vida fue por el doctor Marelli, que en ese momento era concejal. Y yo lamento mucho de que eso haya desaparecido para que lo que los italianos crearon ese centro, y que mi padre haya desaparecido de esa intención del pueblo en ese momento, porque ni el cartel figura y ya está desapareciendo directamente lo que es. Y muy alejado de lo que se hace ahí quizá con la salud. Pero fíjate vos que gracias a dos enfermeras, ahí se metió la escuela de enfermería. Claro, eso fue lo que... Eso levantó. Entonces, fíjate vos que esa imagen que crearon en ese momento, vino del gobernador y todo, el gobernador en ese momento era Reutemann, y Reutemann pregunta así por lo bajo, dice, fallecido el doctor. No, dice, si es el que tiene a usted al lado. Yo recuerdo el papel que seguramente no quedó en algún lado. Sí, ¿Tienen? Sí, está filmado eso y está... Era amarillo y él había escrito eso, me acuerdo. Y fíjate vos que uno de los últimos actos, claro, me voy acordando de muchas cosas, uno de los últimos actos de su vida fue que el senador de San Javier tenía que hablar por los 25 años del hospital, y mi padre estaba siempre metido allá al fondo, ¿viste? Y bueno, en los 25 años le dice, no, dice, ¿para qué voy a hablar yo? Si está el doctor Bielsa acá, dice que él sabe la trayectoria que tuvo este hospital, y él fue el director que recibió el hospital. Porque el doctor Beligoy no quería recibirlo, por el hecho que el doctor Beligoy tenía una forma de ser muy especial. También todos esos médicos de antes eran médicos humildes, se iban al fondo y era una forma de ser, ¿no es cierto? Sí. Hasta si vos te acordás del doctor Atademo, del doctor Navarro, no eran personas que te iban a ir al primer lugar y hacer algo, eran siempre personas humildes. El grupo. Y bueno, esta gente le dice, bueno doctor, hable, y justamente muchas de las palabras que te he nombrado en este momento los hace en ese, pues fue el último, fue el último de sus discursos ahí frente al hospital, y coincide mucho con el discurso que cuando lo honraron con el nombre del Centro Comunitario Virginio Bielsa. El médico, muy similares con Favarolo, la misma generación de Favarolo, y a la misma edad casi mueren los dos. Uno, por supuesto, se suicidó, pero mi padre estaba prácticamente en un estado que ya no seguía más.
y dijeron exactamente lo mismo. La educación universitaria tiene que ser primero el paciente y después la tecnología. El respeto siempre al paciente. El paciente es un Cristo viviente. A pesar de que con la tecnología esa imagen se ha destruido muchísimo, tenemos los problemas de hoy porque esos médicos demostraban que sus pacientes estaban más agradecidos que si le hicieran una resonancia magnética. Con respecto a eso, los otros días recordaban por la radio al doctor y alguien llamó y dijo que era, si buscaban un diagnóstico, busquen al doctor Bielsa, que le decía el ajuste. Y cuando iba a Santa Fe, era justo. Dice, ¿quién diagnosticó? El doctor. Él sabía sobre lo que tenía y te mandaba a Santa Fe y era eso. Y las palabras fueron de alabanza de cómo él diagnosticaba, sin tener en cuenta ninguna tecnología, que era algo más allá de la... Sí, en realidad la tecnología no es para hacer diagnóstico, que eso es un error, es un grosso error de que el paciente a través de un método va a hacer diagnóstico. Si yo te muestro los libros de neurología de la época de mi padre y te vas a dar cuenta con que hacerle 4 o 5 maniobras, vos llegás a diagnóstico. Si vos haces el diagnóstico clínico, vos le envías a hacer una resonancia magnética o una tomografía o lo que sea, y da prácticamente lo mismo. O cercano por lo menos. Claro, porque lo que pasa es que lo que no hay que equivocarse es en esto. El aparato no da diagnóstico. El que da el diagnóstico es el médico radiólogo, basado en lo que ve en la imagen. Claro. Pero si vos no lo guías, es muy posible que a veces se equivoque. Luca, vamos a hacer un cortecito y después continuamos. ¿Cómo no? Estos lindos recuerdos del doctor Bielsa. Ya volvemos. ¿Vamos bien? Sí, mira. Me quedan 20 minutos. 20.